¿Listo? Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están, iglesia? Bien. Nos da mucho gusto estar con ustedes. Me parece, la segunda o tercera ocasión que estamos aquí. Y en cada vez que estamos es un privilegio ver personas nuevas. Damos gracias a Dios por los que ya han estado y hemos visto y por los que Dios está añadiendo. Y reciban, por favor, un cálido saludo de su iglesia hermana, ¿verdad? Para las Naciones. Somos una iglesia hermana. Cuando gusten pueden visitarnos. Nos encontramos en Avenida Oceanía 291, camino de 3 minutos del Metro Oceanía, y ahí nos encuentran. Estamos para servirles. Y hoy te invito a que escuchemos un mensaje relacionado con una palabra que hemos escuchado, pero es posible que hoy cambie nuestra perspectiva el ver esta palabra a través del ejemplo de un escritor de la Biblia que se llama Santiago, y es la palabra paciencia. Vamos a ver la relevancia de las pruebas y cómo es que las pruebas tienen como producto la paciencia. Así que para eso te invito a que vayas a tu Biblia, por favor, y encuentres el libro de Santiago, capítulo número 1, versículo del 2 al 4. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Vamos a tener ahí un tiempo para profundizar lo más que se pueda en la Escritura, que Dios nos hable. Y mientras encuentras esos versículos, mientras vas a la palabra de Dios, te animo a que pasemos tiempo con Dios para que Él nos hable a través de su palabra. Así que vamos a orar. Oramos por el mensaje que Dios ha preparado para su iglesia en este día específicamente. Padre eterno, te alabamos porque te has complacido en darnos hoy la vida para estar en este momento y para darnos la revelación de tu palabra. Te rogamos que esa palabra llegue al corazón y que nos cambie la forma de pensar y nos dé una forma nueva de vivir. Que no sea información que se acumula en la mente, sino verdades que se ven como acciones cotidianas en nuestra vida. Gracias por la iglesia que está reunida aquí y pedimos por las demás congregaciones donde se está compartiendo tu palabra y por los lugares donde cuesta la vida y cuesta la libertad el exponer tu palabra y el poder tener una Biblia en nuestras manos. Alabado seas por la libertad y por las pruebas que hay en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay unos datos que te quiero compartir antes de empezar con el mensaje que tenemos. Existen en lugares como Estados Unidos algunos institutos, algunas organizaciones que se toman el tiempo para tener datos estadísticos de las iglesias. Uno de ellos es una asociación que se llama Barna Group y nos comparte 2 datos que se me hacen relevantes y a la vez alarmantes en cuanto a la permanencia de los cristianos en la fe. Date cuenta, por ejemplo, que según estos datos, el 75% de los cristianos jóvenes abandonan la iglesia después de la secundaria. O sea que mucho más de la mitad de los jóvenes, cuando entran a influencias distintas en su secundaria, por lo regular dejan de ser creyentes, abandonan su fe. Y esto para mí es relevante y menciono es incluso hasta atemorizante distinguir que habrá algunos cristianos que no van a permanecer en el camino de la fe, van a empezar a desertar. Y la pregunta es, ¿cómo hace Dios para que no se vayan del camino de la fe? Para que los hijos de Dios no abandonemos el plan que tiene para nuestras vidas y para su gloria. Otro dato alarmante es que algunos en Estados Unidos, que es una representación también del mundo, mencionan que el 64% de las personas cuando se les entrevista dicen que tienen fe en Dios, que son cristianos. Pero de ese 64%, solo 1 de cada 3 va a terminar su vida con éxito en la fe. 1 de los 3 va a abandonar. Y no vamos a hacer datos estadísticos aquí. No te animo a que voltees y digas, yo soy 1 de los 3, sino que podamos darnos cuenta del peligro de no distinguir el proceso de formación de los hijos de Dios y el método de Dios para que nuestra fe sea constante.
Si me permites darte en unos cuantos segundos qué es lo que he entendido de la Escritura que quiere Dios en nuestra vida, y lo puedes tú confirmar a través de la lectura de la Biblia, lo que he identificado es que Dios nos hace conforme a su imagen para glorificarle del mejor modo. O sea que los cristianos existimos para parecernos al carácter de Cristo, porque este estado es el mejor donde representamos de la mejor manera a nuestro Señor. No existimos solo para nosotros, sino que hay un proceso en el que dejamos de ser como nosotros para ser más como Dios, y que el mundo se dé cuenta que los cristianos somos diferentes y sea famoso nuestro Señor. En ese proceso de formación donde dejamos atrás el pecado y nos acercamos a Dios para ser más conforme a su imagen, hay un método que Dios usa, no es tan agradable, pero es inevitable si quieres crecer. Es ineludible si queremos avanzar, y es único para cada uno de nosotros, pero hay algo general y se llaman las pruebas. Así que el mensaje de hoy está enfocado en que cambiemos nuestra forma de pensar con respecto a las dificultades por las que estás pasando. Si hoy vienes y tienes un problema, alguna aflicción, presión en tu trabajo, problemas familiares, alguna enfermedad, algo que está pasando en tu familia o en ti y no sabes por qué sucede, hoy veremos a través de Santiago por qué Dios está permitiendo eso en tu vida, o incluso lo está ocasionando en el tiempo en el que estás teniendo dificultades. Así que, sin más preámbulo, vamos por favor al libro de Santiago, capítulo número 1, a partir del versículo 2. Leamos Santiago capítulo 1, versículo 2. Aquí en su pantalla tengo otra traducción. Les animo a que la confirmen en su Biblia impresa, y si no, aquí está también en la pantalla. Y dice así esta porción de la palabra de Dios: hermanos míos, hablando Santiago a una audiencia que ya conoce acerca del mensaje de Dios. O sea que este mensaje es para los que ya han aceptado a Cristo. Si aún no le reconoces, te animamos a que te acerques al camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Y si tú ya sabes quién es Él y le has entregado tu vida, este mensaje se aplica para ti. Porque las pruebas no producen lo mismo en los inconversos que en los hijos de Dios. Se produce posiblemente amargura y lejanía cuando el corazón no está conformado como Dios quiere, pero se produce una relación más dependiente con Dios cuando ya le conocemos. Así que, punto 1, las pruebas en los hijos de Dios tienen resultados distintos a como el mundo percibe y recibe las pruebas, las tensiones, los problemas. Dice el versículo 2, hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Y notemos que nos pide un cambio de actitud cuando estemos pasando por problemas. No es euforia, la euforia es esa especie de alegría sin sentido y lógica, esa sonrisa que podemos tener sin ningún argumento. No es alegría sin sentido, sino que se nos pide que estemos gozosos. Y el gozo se traduce como alegría con calma, como una alegría paciente que espera. Es una alegría que se tiene incluso en las adversidades. No te estás riendo, pero estás tranquilo. Y eso es lo que está pidiendo nuestro Señor a través de este mensaje, y es: cambia tu actitud cuando tengas una prueba. Que se note algo distinto a la frustración, al enojo, y es que tengamos gozo a través de lo que Dios permite. Y menciona ahí que vamos a enfrentar no una, sino diversas dificultades. Y es más, algunos han experimentado, no es solo una dificultad y después otra, sino que llegamos a experimentar como cristianos problemas simultáneos, uno tras otro, a causa de nuestra fe. Así que permíteme hacer una división. No estamos hablando de consecuencias de pecado. No hablamos de resultados por alejarnos de Dios y por persistir en hacer lo que a Dios no le agrada. No hablamos de consecuencias del pecado que nos afectan. Estamos hablando de tu vida que está pasando por dificultades solo por la fe que tienes en Dios. Si estás pasando por un problema, por cuestiones complicadas,
y te preguntas, Dios, ¿por qué si oro? ¿Por qué me estoy comprometiendo en la iglesia? ¿Por qué si trato de ser fiel contigo estás permitiendo estos problemas? Hoy Dios nos va a responder y hay un mensaje específico para ti. Hay una razón por la cual Dios está produciendo, permitiendo esto en tu vida diaria. O pasó y ahora te agradas de que ya terminó, pero ocurrirá posteriormente. Dice el versículo 3, ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe. Y mencionaba a nuestro hermano Tony, efectivamente a través de las pruebas también se evalúan aspectos como nuestra fe. 4. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Si nosotros pudiéramos poner en un diagrama lo que nos está diciendo Santiago, lo veríamos en sus pantallas del siguiente modo. Primero nos recuerda la escritura que hay una meta y es ser como Cristo, ser conformados a su imagen. Pero para que esto suceda, Dios tiene métodos específicos que producen. Entonces, las pruebas tienen resultados. No son sin sentido, sino que dentro de los propósitos de Dios hay algo que se produce en la vida de sus hijos y se llama paciencia. Dios quiere que seamos como Cristo y no es solo el aspecto físico, sino que va en el corazón. Y hablamos de aspectos de carácter, como madurez espiritual, integridad, que lo que nos haga falta se empieza a complementar. Porque ustedes me dirán, ¿alguno de nosotros se considera completo en su fe? ¿Se considera ya perfecto en el camino de la fe o 100% espiritual? Y la realidad es que como nos falta mucho por cambiar, el proceso de Dios nos añade lo que nos hace falta. Y entre ello tenemos más fe, integridad y madurez espiritual. Ahora, si Dios quiere eso, ¿qué hace nuestro Señor? ¿Qué permite para que se produzca ese resultado? Y es que Dios, como resultado de haberla aceptado, según el Espíritu Santo, nos da un fruto y es amor, gozo, paz, paciencia y conocemos los demás elementos. Por lo tanto, iglesia, ya tenemos paciencia. Pero las pruebas funcionan para potenciar lo que ya tenemos. Hace rato platicábamos con un matrimonio y nos daban un tip. Seguramente las hermanas, los que se dedican a cocinar saben que la sal cuando se añade los elementos a los alimentos potencia el sabor. Consideremos que la paciencia es como ese resultado de ponerle sal a nuestra vida. Si estás aburrido, Dios te va a poner pruebas para que puedas desarrollar fe y para que sepas que es un método que Dios usa y que nos hace más como Él. O sea, Dios nos permite desarrollar paciencia mediante las pruebas. Y esta es una especificación. Esta información que te comparto es para que entendamos que creemos en un Dios de propósitos y que la prueba no es un descuido de nuestro Señor. Es más, permíteme decirte antes de avanzar qué no son las pruebas. Hemos llegado a pensar que las pruebas son algo que simplemente es malo, pero no en los planes de Dios. Las pruebas no son un acto sin sentido de un Dios al que no le importa nuestra vida. No ocurren porque a Dios no le importamos, sino al contrario, porque nos ama y no quiere que sigamos perdidos en el pecado o que estemos ensimismados en nuestras ideas. Dios nos despierta a través de las pruebas porque nos ama y quiere que nos parezcamos más a Él. Es un medio que Dios usa para motivarnos al crecimiento y porque Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Y qué es lo mejor? Que no estemos en el pecado. También las pruebas no son el resultado de un descuido de Dios. Imaginemos a un Dios que está sabio, está en su trono, omnisciente, todopoderoso. ¿Tú crees que a Dios, en el concepto que la Biblia nos da de un Dios autosuficiente, algo se le va a pasar por descuido? ¿Tú crees que Dios de repente se volteó y se escapó una enfermedad en mi vida porque a Dios se le olvidó cuidarme? ¿Consideras que Dios pasó por desapercibido que perdiste tu trabajo, que tu papá o tus hijos tienen alguna dificultad? A Dios no se le ha descuidado el problema por el cual estás pasando. Así que creemos en un Dios
donde las pruebas no son su descuido, sino que incluso Él las causa o las genera intencionalmente. Si quieres comprobarlo, ve a libros como Mateo capítulo 4, donde Dios envía por el Espíritu Santo a su Hijo Jesucristo a ser tentado por Satanás. Y también recuerda cuando Abraham es probado para que sacrifique a su único hijo, a Isaac. Así que las pruebas no son un descuido, sino me atrevo a decir con evidencia bíblica que son un trato intencional para el crecimiento de los hijos que Él tiene, de los hijos de Dios. Las pruebas tienen relevancia para Dios y son parte del proceso de formación espiritual de los que creemos en Él. Las pruebas no son una anomalía en el sistema. Si en alguna ocasión te prometieron que por ser cristiano tus problemas iban a acabar, te mintieron. Si te llegaron a decir a los cristianos no les va a pasar nada, son inmunes, están exentos de las consecuencias del pecado y no va a haber nada que les ocurra, te engañaron. Está incluso prometido en la Escritura lo siguiente: en el mundo tendrán aflicciones, pero tranquilos, dice Jesucristo, yo he vencido al mundo. Los envío como ovejas en medio de lobos, por lo tanto las pruebas están en el contrato, no en letras pequeñas, sino que están en letras grandes, dándonos a entender que si tú eres cristiano, no te vas a librar de las pruebas, pero sí van a producir resultados diferentes cuando estás en Cristo. Veamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Siendo hijo y orando para que pasara esa copa, nuestro Señor no le quitó la prueba. Murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, y para que Él fuera nuestro Señor, para que Él estuviera en la presencia de nuestro Padre, tuvo que pasar por la cruz. Si el Hijo no fue excluido del dolor y de las pruebas, cuanto menos nosotros que nos consideramos hijos adoptados de nuestro Señor. Por lo tanto, las pruebas no son eventos sin sentido, no son descuidos de Dios, y no son anomalías en el plan y en el trato de Dios para sus hijos. Si estás pasando por pruebas, espero no sonar insensible, pero es normal. Y es parte de lo que se espera en la vida de todos los creyentes. Cada uno va a recibir pruebas de acuerdo a la etapa en la que vive. Si vas a la historia de Abraham, nos vamos a dar cuenta que antes de que nuestro padre le pidiera a su hijo, previamente le pidió que dejara a su pueblo y a su parentela. O sea que las pruebas también corresponden a etapas que estás viviendo y son graduales. Y para que tengas una prueba mayor, debes pasar la anterior. Y esto suena lógico si gustas, pero cuando viene la dificultad no es tan sencillo vivirla. Por lo tanto, podemos ver que nuestro Señor tiene algo especial en cuanto a las pruebas, y es que resultan para bien en la vida de los cristianos. Ahora, ahí en tu pantalla tienes un resultado acerca de la paciencia, pero me ayudaría que podemos volver a la anterior. Y en la anterior vas a encontrar un ejemplo paralelo acerca de lo que produce la prueba en la vida de los cristianos, no solo con Santiago, sino también con lo que describe Pablo en sus cartas. Y dice así lo siguiente: Pablo nos enseña en Romanos 5, 3 al 4, que antes de tener una vida que se parece a Cristo, antes de tener esperanza y un carácter probado, primero viene la prueba. Observa lo que está puesto ahí. La tribulación produce paciencia. Vamos a ver más a detalle qué significa la paciencia, porque no es solo espera, no es estar inactivo esperando que algo suceda, sino tiene un papel más activo. Y la tribulación o las pruebas producen paciencia, pero no se queda ahí la producción de lo bueno para Dios, sino así como una reacción en cadena. Cuando se produce paciencia, se activan otros resultados. Veamos cuáles son. Si estás pasando por dificultades, la buena noticia es que se produce paciencia, pero la paciencia produce un carácter aprobado por Dios, produce carácter probado, y este carácter probado produce esperanza. Esta es una traducción que se llama la Biblia de las Américas. Primera buena noticia, iglesia Betel: si estás pasando por dificultades,
algo bueno se va a producir en tu vida, pero ¿qué se va a producir? Y de manera inmediata viene un resultado que se llama la paciencia. La paciencia, ¿para qué me va a servir? Vamos a conectarlo con la primera pregunta, y es ¿por qué los cristianos no permanecemos en el camino de la fe? ¿Por qué 1 de cada 3 abandona? ¿Por qué el 75% de los jóvenes no continúa firme en sus convicciones? Vamos a ahondar un poco más en ello a través de la palabra de Dios. Tratemos de analizar un poco más y permítame compartirte ahora algunas cuestiones particulares que vas a ver en las siguientes pantallas con respecto a la paciencia. Si las pruebas producen paciencia, ¿por qué son importantes? Ya lo que nos dice la palabra de Dios es que la paciencia es una cualidad que reconoce Dios en sus hijos. Dios quiere que seas paciente. Dice en Apocalipsis 2:3, yo conozco tus obras y también tu arduo trabajo y paciencia. Vamos a detenernos ahí. Si queremos conocer qué le agrada a Dios en su iglesia y también en la vida de sus hijos, Él nos menciona: iglesia, yo busco que tú seas paciente. Hijo, yo quiero que tú desarrolles paciencia en tu vida. Además, en la siguiente podemos darnos cuenta que la paciencia se produce no como algo natural, sino como una disposición para pasar por el trato de Dios. A esto se le llama mansedumbre. La mansedumbre es la buena disposición a pasar por cualquier trato de Dios, sea agradable o no tanto, porque es algo que Dios produce para nuestro bien. También nos damos cuenta que la paciencia puede ser genuina y también puede ser falsa. La paciencia genuina resulta no de aguantarte en las dificultades, no de respirar 5, 6, 7, 8 segundos, es un ejercicio válido, sino que la paciencia no te resulta natural porque es producto del Espíritu Santo. Si quieres ser paciente, recuerda que no vas a poder solo. Necesitas depender más y más de Dios para desarrollar en el potencial que Él quiere la paciencia que tú ya tienes. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto, veamos que es singular, del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y los demás elementos de este fruto singular. Además, la paciencia es de estas cualidades que nos permiten distinguir a un discípulo genuino de Cristo. Yo te preguntaría, iglesia Betel, ¿qué cualidades consideras que un discípulo genuino de Cristo debe tener? Algunos podrán decir, debe ser amoroso, debe ser servicial. Y Santiago nos da una cualidad, y es que los discípulos genuinos de Cristo son pacientes. Necesitamos evidenciar que somos maduros a través de la paciencia. Dice Colosenses 3:12, vístanse, o sea, vivan como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. Me salto un poco. Vístanse de paciencia, Colosenses 3:2. ¿Qué es la paciencia? ¿Por qué es importante la paciencia? Primero voy a hacer un paréntesis en cuanto a las pruebas. Las pruebas, ¿qué son? Las pruebas pueden significar lo siguiente, y te animo a que lo veas a través de ejemplos de personajes en la Biblia. Las pruebas son evaluaciones. ¿Cómo sabes cuál es la calidad de tu fe? ¿Cómo conoces qué tan maduro eres espiritualmente? Y la respuesta es a través de evaluaciones. Una prueba es similar a un instrumento de evaluación que Dios usa para saber qué tan bien vas en su camino. Si tú quieres medir la temperatura, vas a usar un termómetro. Si quieres conocer cómo está la calidad del corazón, vas a usar un ecocardiograma. Si tú quieres saber cómo es la calidad de tu vida espiritual, Dios va a usar las pruebas. Porque en las pruebas se evidencian aspectos como los siguientes. Se nota tu fe. Cuando estás pasando por una enfermedad, cuando tienes una pérdida importante, la vida de otra persona, tu estabilidad, tu economía, el trabajo, tu paz. Cuando estás pasando por el valle de la sombra de muerte, ¿cómo es tu fe? ¿Dónde está puesta? ¿Qué haces primero? ¿Te empiezas a alarmar, te descuidas o lo primero que haces es orar? Las pruebas revelan nuestro sistema de valores.
nuestra calidad de fe y también determinan nuestro grado de obediencia. Si nos han dicho que al estar en la presencia de Dios nada nos faltará, pero no oramos y no leemos, se evidencia que nuestra obediencia es un concepto, pero en la prueba determina que solamente es una idea y que en la práctica no somos tan obedientes como lo creemos. Evidencian las motivaciones. ¿Cuántos sabemos que en la prueba dejan de congregarse, dejan el camino de la fe? No estamos criticando a ninguna persona en específico, sino mostrando una realidad. Y es que habemos algunos que nos creemos maduros, habemos otros que pensamos que estamos muy firmes en la fe, pero solamente la prueba va a evidenciar si es cierto o no lo que creemos. Podemos estar bien seguros que estamos firmes en la fe, pero las pruebas nos van a decir no es cierto. No estás tan estable como lo consideras, porque has dejado de orar, has dejado de leer, te has dejado de congregar y por lo tanto las pruebas nos dan una dosis de realidad. Y es que no somos tan maduros como lo pensábamos. Y está bien, porque al darnos cuenta que nos falta, oramos de manera específica a Dios porque nos añada lo que nos hace falta. Entonces las pruebas están bien para evaluar nuestra vida espiritual. ¿Cómo podrías tú determinar qué tan bien está tu madurez? Las pruebas te van a decir cómo está la calidad de tu vida. También las pruebas nos muestran si de verdad hay un compromiso genuino y mi motivación es Dios, o cuando tengo lo que me agrada, cuando mi oración es respondida en el momento y de la manera que quiero, solo sirvo a Dios. Si la prueba es que Dios por un momento no me responde como quiero, si no me está dando lo que estoy habitualmente acostumbrado a recibir, si no estoy comiendo lo que quiero, si no tengo el nivel de vida económico que ostento y de repente pierdo algo, se va a evaluar nuestra motivación y las convicciones. ¿De verdad servimos a Dios por su persona o solo le seguimos porque multiplica panes y peces? Las pruebas muestran qué tan comprometido estás con Dios y su persona y no solamente con los beneficios que te da. Y a la vez la prueba nos muestra el compromiso que tenemos con nuestra congregación y la confianza que tenemos con ellos. ¿Cuántos de nosotros cuando pasamos por pruebas pedimos a alguna persona que ore por nosotros? Ese es un resultado normal porque si somos familia tendríamos que acercarnos a la familia cuando estamos teniendo problemas. Así que si tú crees que eres parte de una iglesia, pero cuando hay pruebas te alejas en lugar de pedir apoyo, en realidad no estás tan unido como piensas. Las pruebas revelan tu calidad de relación con Dios y también tu calidad de relación con tu iglesia. En conclusión, las pruebas muestran nuestro concepto de Dios, las convicciones, la calidad de relación que tenemos con Él. Muestran nuestra fe en Dios y su palabra, si le creemos o no, o cuando viene el problema, corremos despavoridos en lugar de ir a la presencia de Dios y orar, rendirnos a Él y depender cada vez más de su presencia. Y muestran nuestra identidad, o sea, si estamos maduros, si nuestras convicciones y motivaciones son las correctas, o somos muy religiosos, pero estamos muy alejados de Dios. Eso lo va a mostrar una prueba. Si las pruebas tienen esta relevancia porque son el instrumento de Dios para evaluar la calidad de la vida espiritual, ahora viene una buena siguiente noticia, y es que si pasas por la prueba hay un resultado inmediato y se llama paciencia. Aquí en tu pantalla tienes el ejemplo de un escalador. Un escalador, cuando tiene este ejercicio, al momento es posible que no pueda subir fácilmente todos los peldaños. Imaginemos ahora una montaña, y esta montaña considerémosla el camino de la fe, o esa ruta que Dios quiere que podamos alcanzar. ¿Cuántos de nosotros se consideran lo suficientemente estables como para soportar todo tipo de prueba? Y puedo decirte que yo no. Así que lo que hace Dios cuando te pasa por una prueba es producir paciencia. Pero la paciencia, según los términos, según la etimología de la palabra, de acuerdo a otras versiones, no es solo esperar y que suceda lo que Dios quiera. La paciencia se traduce como resistencia, perseverancia, constancia, disciplina durante el proceso de prueba. Si ensamblamos la definición,
Las pruebas o los exámenes de Dios producen cristianos resistentes, que no se van a alejar del camino de Dios porque no lo saludaron, porque están hablando mal de tal persona a sus espaldas, porque Dios no respondió su oración como quería en el momento, porque oraron por un trabajo y no se los dio al día siguiente, porque Dios no hace exactamente lo que yo pido. Amada iglesia, si creemos que Dios siempre va a hacer lo que nos agrada, estamos en un error. Dios también va a usar lo que es difícil para nuestro bien, para hacernos resistentes. La resistencia no se produce por espontaneidad, no por estar sentados en una congregación o por estar durante años escuchando un mensaje. Nuestra vida se va a resistente, se va a ser disciplinada. La resistencia pasa saliendo de la congregación por lo regular a través de los problemas que Él permite en nuestra vida. ¿Quieres ser un cristiano que aguanta? Necesitas pruebas en tu vida. ¿Qué es la paciencia? Hay una definición que ensamblamos, obsérvala, dime si encaja con lo que estamos viendo al momento, confírmalo en tu escritura. La paciencia es la resistencia plena y alegre, o sea que no aguantamos lo que Dios quiere de mala gana, con mala actitud, rechazando el trato de Dios, bien enojados, pero diciendo: Dios, haz conmigo tu voluntad, con el corazón alejado y con la boca diciendo otra cosa. La paciencia es una resistencia plena y alegre, puede traducirse como constancia, perseverancia, permanencia, producida por el fuego de las pruebas. Y esto, si gustas, es un término simbólico, pero las pruebas al final son un fuego que saca lo mejor de nuestra vida, son permitidas por Dios, salimos de ellas, pasamos por ellas solo dependiendo del Espíritu Santo y no por capacidad humana. Así que vamos ensamblando el trato de Dios con la responsabilidad de los hijos de Dios. Y el fin es ser conformados a la imagen de Cristo para la gloria del Padre. Si nos decimos cristianos, las pruebas tienen ese propósito, que nos parezcamos más a la persona del Señor Jesucristo. En la siguiente pantalla vas a notar algo histórico, si gustas. Uno de los pueblos famosos por las armas que tienen son los japoneses. Los japoneses llegaron a elaborar unas especies de espadas que se llaman katanas. Las katanas, para poder hacerse, tardaban en tiempos antiguos más o menos 6 meses. Y esos 6 meses implicaban un proceso que se llama forja. Algunos conocen este concepto. La forja es donde los metales son pasados a altas temperaturas para que las impurezas abandonen al metal. Por ejemplo, si tú tienes un artículo de joyería que es de oro, ha sido pasado por un proceso para quitar las impurezas mediante fuego intenso. Si vas conmigo, si hay pecado en nuestra vida, si hay áreas del carácter de nosotros que le desagradan a Dios, son parecidas a una forja donde Dios nos pasa por fuego para revelar malas actitudes, para revelar pecados que no nos atrevemos a contar, para mostrarnos que en realidad nos falta mucho por crecer. Y ese proceso de forja tiene esa primera fase. En tu escuela, en tu matrimonio, en tu trabajo, si estás pasando por pruebas, una razón es para evaluar cómo está la calidad de tu vida. Y después de que viene ese proceso intenso de altas temperaturas para separar las impurezas del metal precioso, hay otra etapa donde se pasa este metal a lo que se llama la forja a través de golpear una y otra vez ese metal. Se golpea una y otra vez para mejorar la calidad de la katana, de la espada que se va a empuñar. Una herramienta útil mientras más haya pasado por un proceso de fuego intenso y más impacto reciba, más resistente se hace. Las personas que tú conoces y son maduras y no se derrumban a la primera prueba, te invito a que les preguntes y vas a ver en su vida un historial de pruebas constantes.
vas a notar en su vida que Dios ha permitido problemas en su familia, en su matrimonio, en su trabajo, en su iglesia. Si queremos crecer, la forja es parte del proceso inevitable para madurar. Altas temperaturas, golpes intensos. Ahora, una aclaración. Ser resistente no significa ser insensible. Podemos soportar las pruebas y a la vez el corazón estar sensible cuando otros padecen por estas dificultades. Una piel gruesa y un corazón sensible. Eso es resistencia. No es insensibilidad, sino aguantar la prueba y nuestro corazón conservado, intacto, no alejado de Dios, ni amargado con el trato de Dios, ni alejado de las personas, ni enojados con las personas. Eso es lo que pasa con las pruebas. Así que las pruebas son el resultado del amor de Dios y a la vez la paciencia es el resultado de las pruebas que nuestro Señor permite. Si nos hemos llegado a quejar en las pruebas, lo que nos pide Santiago es: gócense en medio de las pruebas, sabiendo el resultado de un proceso cognitivo, o sea que entendemos que al evaluar la razón de Dios, al darnos cuenta de las motivaciones de nuestro Señor y al distinguir lo que se produce, al final nos resulta una alabanza a Dios porque sus tratos tienen buena motivación, sus tratos tienen propósitos específicos y tienen una meta final: ser conformados a la imagen de Cristo. Alabado sea nuestro Señor por las pruebas que permiten nuestra vida. Ahora, en la práctica, no está fácil, pero es algo cierto, y es que las pruebas son buenas para nuestra vida. Vamos a seguir. ¿Cómo se ve un discípulo de Cristo, un cristiano paciente? En esa imagen, en la anterior, nada más para darte una idea, un cristiano que es paciente no es un cristiano que tú lo ves sentado y que no hace nada, que está orando y está bien, pero no está activo. Un cristiano paciente se ve con la descripción que tú puedes ver, incluso puedes complementar. Es un cristiano que tiene tenacidad. La tenacidad es la capacidad de los materiales de no fracturarse cuando son sujetos a tensión o altos golpes. O sea, la tenacidad en los cristianos podría verse como un cristiano que no se deja caer cuando vienen los problemas. Como un cristiano que resiste y no se rompe su fe cuando viene la lluvia en su casa, los vientos impetuosos y los ríos, como el que ha sido probada su casa porque está sobre la roca. No se va a caer, pero sí va a sufrir porque está puesta en el lugar correcto. Si tú tienes una prueba y estás a punto de alejarte de la presencia de Dios, necesitas estar en el lugar correcto para aguantar. Es en la presencia de Dios. Si tienes una prueba y has pensado en dejar tu iglesia, dejar tu fe, dejar tu matrimonio, dejar el camino que Dios te ha dado, recuerda que es parte del trato de Dios para tu bien, para que resistas, para que no te caigas, para que no te tires y te levanten, sino para que tú puedas resistir y alguien que resiste pueda hacer que otro resista. Así es nuestro Señor. Ahí en tu pantalla tienes también otra evidencia de cómo se nota un cristiano que es resistente. Este personaje que está es quien ostenta ser el hombre más veloz del mundo de manera histórica y es Usain Bolt. Él menciona en esta frase: yo entrené 4 años para correr solo 20 segundos. Hay personas que por no ver resultados en 2 meses se rinden y lo dejan. A veces el fracaso se lo busca uno mismo. ¿Cuánto tiempo tienes como cristiano? Y solamente es una evaluación. Algunos tenemos ya 20 años, otros tal vez tenemos 5, otros 30, y has dicho: ya voy a tirar la toalla, ya voy a dejar mi fe, ya voy a dejar de congregarme, voy a jubilarme en el camino de la fe. No existe la jubilación en el camino de la fe. Si tú quieres abandonar el camino, Dios te va a pasar por pruebas para que resistas. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios venga por nosotros o hasta que vayamos con Él, pero hasta que Dios lo quiera. No es un trato donde vamos a estar aguantando, sufriendo,
sino donde se nos pide gozo en medio de las pruebas, sabiendo lo que producen estas en la vida de los hijos de Dios. Un cristiano paciente es un discípulo comprometido, constante y disciplinado con lo que contribuye a su crecimiento espiritual. Hemos llegado a tener un error en cuanto a los hábitos de un cristiano. Hemos pensado que con orar 1 minuto al día, tal vez 5, con leer un versículo al día, se va a producir una vida de madurez. Esto es inconstancia, esto es impaciencia. Hemos pensado que con estar un mes en una congregación vamos a cambiar completamente la vida. Esto es un engaño de Satanás. Para la vida cristiana se requiere cambiar la mentalidad. No es una carrera de 100 metros de velocidad, es más parecido a un maratón, donde paso a paso Dios cambia el carácter. Te dominan tus emociones, Dios va cambiando el carácter. Tienes problemas de relación con las personas, Dios te hace más amoroso con la gente. Tienes problemas en cuanto a tu concepción del dinero, Dios te permite ahora darle todo para Él. Tienes problemas en cuanto a tu visión del futuro, Dios te permite tener visión de vida eterna. Así que área por área, sección por sección, Dios va transformando nuestra vida en un proceso gradual de crecimiento que no sucede inmediatamente. Si tú quieres que Dios te cambie, necesitas resistencia, porque es un proceso que va a durar lo que deba, pero va a ser genuino y va a estar estable. Por lo tanto, las pruebas producen cristianos disciplinados, que oran constantemente, que dependen de Dios constantemente, que leen y que profundizan en la Escritura de manera prudente, disciplinada, todos los días. Las pruebas, por lo tanto, son buenas, necesarias, relevantes e ineludibles si de verdad queremos crecer. En la actualidad tenemos una falsa idea de la prosperidad. Hemos llegado a creer que estar bien es no sufrir. Y también tenemos el extremo del masoquismo. Querer o creer que siempre sufrir está bien. Ni buscar el dolor intencionalmente, ni quitarle propósito a las pruebas. Dios, cuando Él quiera, va a permitir pruebas para nuestro bien. Si las permite, se nos pide una buena actitud. Si aún no ha pasado, agradezcamos. Todo tiene su tiempo. Pero cuando llegue la prueba, entendamos la relevancia de ella en nuestras vidas. También en tu pantalla puedes darte cuenta de esta idea. En el método de Dios no hay atajos. Las pruebas son esenciales para hacernos resistentes, constantes, disciplinados y así formar el carácter de Dios en nuestra vida. Permíteme ir concluyendo con lo siguiente. Si nosotros imaginamos un embudo, nosotros conocemos este elemento que es más grande en la parte de arriba y se va haciendo más pequeño, vamos a darnos cuenta que ese embudo representa nuestra calidad de vida espiritual. Y si le metemos a ese embudo pruebas en nuestra vida, va a salir algo filtrado y se llama la paciencia, la resistencia. Es bueno que haya pruebas porque se produce un cristiano resistente, un cristiano que se parece más a nuestro Señor. La actitud, justo por eso, porque Dios tiene propósitos en lo que permite, debe ser una actitud de gozo. Y no es una actitud solo de reírse sin sentido, sino que en el interior se tiene una paz que produce alegría. Que puede ser que no te rías, pero sí vas a estar en calma porque Dios ha permitido una prueba que es para tu bien. Si estás pasando por una prueba, demos gracias a Dios. Te invito a que oremos. Vamos a orar si estás pasando por alguna dificultad, estás pasando por un momento tenso en tu matrimonio, en tu trabajo. Si hay en tu congregación una persona difícil de tratar, ahí está una prueba de Dios, Él te quiere ver crecer. Si hay un jefe complicado donde laboras, también Dios está permitiendo que tal persona trabaje contigo en tu carácter, en tu tolerancia, en tu dependencia de Dios. Si estás pasando por una enfermedad, Dios la va a usar para algo esencial y es para que dependas más de Dios. Hace más o menos un mes, tal vez un poco más, le detectaron una anomalía en el intestino a mi mamá. Y esa anomalía le llevó a estar internado durante 25 días.
Y te lo pongo como ejemplo, no porque sea mejor o peor que algunos casos que estás pasando. No es una competencia, solo te lo pongo como un ejemplo ilustrativo. Esa prueba para mí en ese momento fue complicada. Ustedes saben que cuando se está en el hospital se requiere estar vigilando, estar en la mañana, en la tarde, en la madrugada, estar constantemente en un hospital que es público no es sencillo. El trato médico, la incertidumbre de cuándo le van a dar cama a tu familiar, cuándo le va a atender el médico, cuándo va a salir del hospital, saben que se gasta para las comidas. Ustedes conocen cómo es complicado tener un familiar internado. Ahora, ¿qué produce esa prueba? Puede producir que me amargue, que piense que Dios no me quiere, que crea que Dios no ama a mi familia, que cree en un Dios desconsiderado, que piense que Dios no escucha mis oraciones, o que me haga arrodillarme y orar más porque dependo de Dios en momentos donde no hay respuesta humana. Te animamos a que veas que las pruebas tienen ese resultado. Te hacen resistente y te hacen más cercano a Dios, que al final eso es algo bueno. Vamos a orar, porque para nosotros todas las cosas obran para bien, para los que tratamos de andar conforme a la voluntad de Dios. Si hoy tienes una dificultad, ¿qué te parece si le agradeces a Dios? Dios, gracias por la prueba, porque algo bueno va a salir. Y si aún no ha pasado, cuando me pases, permíteme tener una buena actitud, porque he aprendido que es para mi bien. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias por compartirnos tu mensaje. Gracias porque a través de la Escritura nos revelas que tú tienes métodos para que nosotros seamos menos como nosotros y más como tú. Por favor, cambia nuestra perspectiva. Si hemos pensado que las pruebas son malas y no tienen sentido en la vida de un cristiano, es más, que no tendrían que estar, perdónanos, porque esa no es tu forma de pensar. Tu palabra enseña que las pruebas incluso son una necesidad para el corazón orgulloso, el corazón necio, el corazón pecador. Son una necesidad para el cristiano que quiere saber qué tan maduro es y qué le falta por crecer. Gracias porque las pruebas revelan la calidad de la vida espiritual y porque producen resistencia en el corazón dispuesto a cambiar. Y esa resistencia a la vez nos permite soportar pruebas mayores, animar a los que van caminando en los primeros pasos de la fe y glorificarte a ti cuando otros ven que no negamos nuestra fe aunque seamos perseguidos. No negamos en quién creemos aunque los compañeros del trabajo nos pregunten en quién creemos. No negamos quiénes somos aunque en el trabajo las políticas internas nos pidan que no compartamos nuestra fe. No nos negamos a hacer tu voluntad cuando tú no respondes como queremos. Gracias por mostrarnos que todo se trata de ti y las pruebas son para tu gloria, porque al ser más como tú, te representamos más dignamente y somos más útiles para ti en establecer tu reino aquí en la tierra. Gracias por la iglesia de Betel. Pido que bendigas a cada uno de los miembros. Si están pasando por dificultades, te ruego que nos recuerdes que las pruebas nos hacen resistentes y que son parte del trato amoroso que tienes con nosotros. No se te escapan, tú las permites o las produces. No son sin sentido, tienen razones propias para los hijos de Dios. Y al final, así como la mamá que espera el fruto de su vientre, habrá dolor en el momento del parto, habrá dolor antes de que venga ese nuevo ser, pero habrá paz al ver el resultado de una vida de un cristiano estable, constante, firme y dependiente de Dios. Que se haga tu voluntad, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.